días a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hace pocos días, por desgracia, falleció uno de los más grandes directores que ha dado Hollywood en toda su historia y del que yo tengo un muy buen y un grato recuerdo por toda la gran filmografía de grandes películas que nos dio durante todos los años en los que estuvo activo, desde prácticamente finales de los años 40 hasta principios de los años 80. Su primera película, que la tenemos aquí ya comentada en el canal hace ya un tiempo, es el musical Un día en Nueva York, y su última película fue en 1987, protagonizada por Demi Moore, llamada Lío en Río. Hace pocos días, por desgracia, nos ha dejado uno de los más grandes directores de la historia, de todos los tiempos en el cine. Un gran director de musicales que, con sus obras maestras, no solo innovó el género musical, y dentro de lo que es mi apartado de grandes musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, porque ya hacía tiempo que este apartado le tenía un poquito olvidado, tengo que dedicar un gran homenaje al que es para mí el más grande director de musicales de todos los tiempos. Muy cercano, por así decirlo, muy cercano estaría en su calidad, aunque yo le considero inferior a Vincent Minnelli, pero se puede decir que Stanley Donen es el más grande director de musicales de todos los tiempos. Esta mañana voy a hacer un sincero homenaje, mi más sincero homenaje, a lo que es, ya os digo, el mejor director de musicales de la historia del cine. Un director que supo innovar en los años 40 el musical, realizándolo precisamente en exteriores, en la película Un día en Nueva York de 1949, protagonizada por Frank Sinatra y por Gene Kelly, que la tenéis aquí comentada, ya os digo, en el canal. Pero sin duda alguna, si Stanley Donen destacaba por encima de todos los otros directores de musicales, como George Sidney, como Vincent Minnelli o como Babsy Berkeley, era la agilidad y dinamismo que implantaba a toda la narración desde el primer minuto prácticamente de proyección de la película, ya que sus números musicales hicieron avanzar y evolucionar el musical, en el sentido de que también los números musicales narraban y desarrollaban personajes, algo que ni Babsy Berkeley, prácticamente ni George Sidney y en muy pocas películas Vincent Minnelli se permitieron el lujo de realizar. Pero Stanley Donen, en ese sentido, era un director completamente distinto. Stanley Donen nació en 1924, si mal no recuerdo, en Nueva York. Él era neoyorquino, y desde prácticamente sus primeros años de vida, desde bien pequeño y desde adolescente, ya quiso ser bailarín. Prácticamente de bailarín lo que empezó a realizar precisamente fueron pues pequeñas obras de teatro, interpretando a bailarines. Evidentemente él era un bailarín, papeles de bailarín, es lo que quiero decir. Pero cuando él aceptó un papel en la película, mejor dicho, en la obra de teatro musical de Broadway, Pal Joy, conoció a una de las personas que iban a cambiar absolutamente su vida y también el rumbo de su carrera, que fue el director de musicales y coreógrafo Gene Kelly, que todos le conocemos por ser el protagonista de los más grandes musicales de la historia del cine, como Cantando bajo la lluvia, como Brigadoon, como Un día en Nueva York, Levando anclas y tantas otras que han quedado ya plasmadas en nuestra memoria. En aproximadamente 1942-1943, si mal no recuerdo, Stanley Donen conoció a Gene Kelly precisamente a raíz de protagonizar o de ser uno de los bailarines del musical Pal Joy, y le ofreció, dadas sus expectativas, poder dar el salto al cine en lo que respecta a la realización cinematográfica, ya que Stanley Donen tenía unas ansias y unas ambiciones que estaban por encima de las de Gene Kelly. Gene Kelly era bastante más mayor que Stanley Donen, y él pues era bailarín, era coreógrafo y también director de musicales en Broadway. Entonces Stanley Donen lo que le ofreció a Gene Kelly sería ponerse en contacto con la Metro-Goldwyn-Mayer y poder realizar el primer musical realizado, o la mayor parte del rodaje realizado en exteriores, precisamente en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Stanley Donen, la verdad es que no se lo pensó dos veces y se puso en contacto con Gene Kelly, y Gene Kelly estuvo hablando con los directivos de la Metro-Goldwyn-Mayer porque ya tenía contactos anteriormente. Gene Kelly también, al igual que Stanley Donen, había sido precisamente otro gran bailarín de los musicales de Broadway cuando él era niño y adolescente, junto con su hermano Fred Kelly, y en el que los dos tienen un número musical en la película de Stanley Donen de 1954 llamada Profundamente en mi corazón. Pero si por lo que realmente destacó Stanley Donen en la historia del cine, y evidentemente
por extensión en la historia del cine musical, fue precisamente por la agilidad y el dinamismo que le daba a todos sus números musicales y por la imprevisibilidad de ellos. Si nosotros vemos musicales de Babsy Berkeley o de George Sidney o de Vincent Minnelli, los otros especialistas en el cine musical, prácticamente se puede decir que los números musicales no evolucionan, no hacen evolucionar lo que es la trama y el desarrollo y arco argumental de los personajes. Sin embargo, en el papel de Stanley Donen, en el caso, mejor dicho, de Stanley Donen, sí que ellos, los números musicales, hacen evolucionar la trama y además son completamente imprevisibles, ya que no sabemos cuándo va a saltar precisamente el protagonista o los protagonistas de la película a cantar y bailar en cualquier momento. Hoy voy a comentar, sin duda, una de las películas en las que Stanley Donen lo pasó peor, por así decirlo, en el rodaje y en la preproducción de este film, pero que realmente se ha convertido con el tiempo en un auténtico clásico. Y mejor dicho, ya no con el tiempo, sino desde el primer momento prácticamente de su proyección en cines en 1954. Antes de hablaros de la película que os voy a comentar, que es 7 novias para 7 hermanos, quiero hacer un pequeño recorrido por una filmografía muy selecta de Stanley Donen y comentar brevemente algunas de sus mejores películas que yo tengo también en formato doméstico y que sin duda iré comentando aquí en el canal con el paso ya del tiempo. Como ya os digo, en 1949 realiza la que es su ópera prima junto con Gene Kelly, que actúa como protagonista, y como coreógrafo. Os estoy hablando de Un día en Nueva York, que la tenéis ya aquí comentada en el canal, la comenté hace ya bastantes meses. Y es realmente el primer musical realizado íntegramente en exteriores. Bueno, no íntegramente, algunos sí que están realizados en decorados, pero en muy poca parte, en muy poco metraje de la película, ya que gran parte se realiza en el puerto de Nueva York, ahí en Manhattan. También se realiza en los exteriores del mismo Nueva York, en muchos locales precisamente de Manhattan, en el que tuvieron que pedir autorización Stanley Donen y Gene Kelly al alcalde de Nueva York por aquel entonces para poder filmar y realizar números musicales en todos estos locales. Posteriormente, en 1952, realiza la que es sin duda su obra maestra, que es Cantando bajo la lluvia, con el mismo Gene Kelly, con Donald O'Connor y con Debbie Reynolds, que también aquí tenéis comentada en el canal no hace ya mucho tiempo, y lo que es realmente su obra maestra, una película portentosa en el uso del Technicolor y lo que es la coreografía de los números musicales, con unos movimientos de cámara muy suaves y con unas interpretaciones fabulosas. Posteriormente, ya en 1953, realiza con la protagonista de Cantando bajo la lluvia, con Debbie Reynolds, un musical súper simpático, muy romántico y realmente encantador, que es Tres chicas con suerte. Todas estas películas ya les iré comentando aquí en el canal, y en el que narra la historia de que una cantante de Broadway, con mucho carácter, muy temperamental, rehúsa realizar la obra de teatro y el musical por la que estaba contratada, y precisamente hacen el casting con 3 chicas, en el que una de ellas es Debbie Reynolds. Y la verdad es que esta película es una de las más encantadoras que yo he visto jamás en toda mi vida. La protagonista, como la podéis ver, Debbie Reynolds, la madre de Carrie Fisher, la princesa Leia, hace un papel realmente impresionante. Y toda la experiencia que había obtenido precisamente en el rodaje de Cantando bajo la lluvia, ella lo expresa realmente extraordinariamente bien aquí en Tres chicas con suerte, con unos números musicales preciosos. Ese mismo año, mejor dicho, un año posterior ya, pero ya entrada en una preproducción en 1953, realiza la película que os voy a comentar a continuación, que es 7 novias para 7 hermanos. Una de las películas con más bajo presupuesto, mejor dicho, uno de los musicales con más bajo presupuesto, pero uno de los más rentables de la historia del cine, ya que con un presupuesto de solo $2,5 millones consiguió una recaudación de más de 50 en el momento de su estreno, en 1953, interpretado por Howard Keel y por Jane Powell. La verdad es que la historia de este musical es digna incluso de llevar a la gran pantalla. Ahora os comentaré de ella porque tiene mucha tela que cortar. Poco después, ya en el mismo año, realiza, junto con José Ferrer, Profundamente en mi corazón, la biografía de un compositor llamado Stuart Rosberg, que es un inmigrante austriaco, que para ganarse la vida en Estados Unidos a principios del siglo XX, lo que realiza es una serie de canciones muy pegadizas y de números musicales como muy caricaturescos. Y todo ello interpretado por José Ferrer, precisamente el protagonista de la serie, de la versión antigua de Moulin Rouge de John Huston de 1952,
y además que nos narra la vida de este austriaco, que lo que hace precisamente es ganarse el pan, por así decirlo, con una serie de pequeños números musicales, con canciones muy pegadizas, para poder ganarse el pan, ganarse la vida, y para intentar a los productores de los musicales de entonces, de lo que es el vodevil, antiguamente, del finales de, perdón, de principios del siglo XX, realizar una serie de musicales completamente innovadores. En esta película, profundamente en mi corazón, tenemos también, además de José Ferrer, a Merle Oberon, una de las actrices clásicas de aquella época. Una película encantadora donde también tenemos números musicales de la mismísima Cyd Charisse, con la que ya había dirigido Encantando bajo la lluvia, y un número musical muy especial interpretado por Gene Kelly y por su hermano Fred Kelly. En 1956, Stanley Donen realiza la que es su película con la entonces estrella emergente Audrey Hepburn, en una película Una cara con Ángel junto a Fred Astaire, la primera película en su filmografía en la que había dirigido precisamente a Fred Astaire, y que esta película lo que es un gigantesco homenaje a la ciudad de París. Audrey Hepburn está encantadora en esta película, como prácticamente en todas las películas que ella interpreta, en un musical también muy innovador, con una secuencia que ya ha pasado en la historia, que es cuando Audrey Hepburn baja las escaleras del Museo Louvre con la Victoria de Samotracia en el fondo, y con ese tul, con esas gasas y ese tul de color rojo, en el que va bajando las escaleras del Louvre y le va diciendo a Fred Astaire: no puedo parar y tengo que estar moviéndome en todo momento. Y Fred Astaire se las ve y se las desea para poder hacerle una fotografía. Ya en 1958 interpreta junto a Cary Grant y a Audrey Hepburn la película Indiscreta, donde narra una pequeña historia de amor entre una viuda que realmente lo está pasando mal, en una gran depresión, que tiene que salir al cine y al teatro con unos amigos, y que conoce en última instancia a Cary Grant, una especie como de playboy que se enamora por primera vez del personaje de Ingrid Bergman. En esta película hay un detalle de la historia del cine muy gracioso, y es que Stanley Donen quiso que tanto Cary Grant como Ingrid Bergman tuviesen una escena de cama, prácticamente imposible en los años 50 debido al código Hays. Pero muy inteligentemente lo que hace Stanley Donen en una secuencia es partir por la mitad la pantalla, y como en una, no digamos una confrontación, sino como en una colaboración aquí de YouTube, en el que están dos personas hablando en diferentes partes del mundo, pues en un momento, en un trozo de pantalla tenemos a Cary Grant y en otro trozo de pantalla tenemos a Ingrid Bergman, en el que parece que los dos están tumbados en una cama, pero muy inteligentemente Stanley Donen parte la pantalla por la mitad para que parezca que están en la misma cama. Todo esto el código Hays no lo podía permitir, pero Stanley Donen lo subsanó y lo justificó diciendo que estaban rodadas con diferentes cámaras y en diferentes decorados. Por lo tanto, la película pudo pasar la censura del código Hays y estrenarse. Posteriormente, en 1963, realiza otra obra maestra, que es Charada, también con Audrey Hepburn, pero también esta vez con Cary Grant, lo que es, bajo mi punto de vista, un sincero y muy grato homenaje al cine de Hitchcock, ya que Charada tiene no pocos puntos en común con La muerte en los talones, que también tenéis aquí comentada en el canal. En una película que tiene como una especie de estructura de musical, porque se desarrolla todo como si fuera un musical, pero también una película que tiene diversos puntos de suspense e intriga, a pesar de ser una comedia romántica. Charada estuvo nominada a la mejor banda sonora y a la mejor canción, y es una de las mejores películas de los años 60, que yo sin duda voy a comentar aquí en el canal, porque es realmente encantadora. Los dos protagonistas, Audrey Hepburn y Cary Grant, hay una química extraordinaria entre ellos, y eso que entre los dos hay una diferencia de más de 25 años. Y por último, y no menos importante, realiza en 1974 la que yo considero su última gran película, que es El pequeño príncipe, con una aparición muy estelar, que está basada en el típico cuento de hadas, y con una aparición muy estelar de un Gene Kelly de Gene Wilder, muy jovencito. Se puede decir que El pequeño Lord es su última gran película, en una filmografía plagada de grandes éxitos y muchísimas obras maestras. Yo iré comentando poco a poco la filmografía de Stanley Donen, porque es un director, ya os digo, clave en la historia del cine. Pero hoy nos vamos a fijar precisamente en lo que es
ya os digo, una de las películas en las que el peor recuerdo tiene en lo que se refiere al rodaje y preproducción, que fue precisamente Siete novias para siete hermanos. En 1953, cuando Stanley Donen precisamente quiere llegar a llevar a la pantalla otro gran musical que él estaba empezando a planificar, pero esta vez sin Gene Kelly, de motu propio, porque a Gene Kelly se puede decir que ya lo había utilizado en Un día en Nueva York y en Cantando bajo la lluvia. Stanley Donen quiere realizar un musical basado en el cuento de las Sabinas, mejor dicho, en el relato histórico de los romanos y de las Sabinas, en el que los romanos realizaron el secuestro de una serie de mujeres, las Sabinas, para poder llevárselas con ellos y por lo tanto, pues digamos, tenerlas como amantes, etcétera, etcétera. Pero lo que Stanley Donen lo que quería realizar era un gigantesco musical rodado en exteriores y tal y como él lo hubiera querido, lo hubiera planificado. Pero él se encontró en estos momentos con la gran maquinaria de Hollywood de la Metro-Goldwyn-Mayer, que entonces el productor Arthur Freed, del que ya os he hablado, sobre todo en la introducción de los musicales de la Metro, que era el gran productor de los musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer, Arthur Freed estaba planificando por aquel entonces, en 1953, lo que era sin duda, o lo que iba a ser sin duda, el gran musical de la Metro ese año, que es Brigadoon, junto con Gene Kelly y con Cyd Charisse, dos de los protagonistas de Cantando bajo la lluvia. Entonces Stanley Donen no pudo contar con Arthur Freed como ya había contado anteriormente con él. Entonces, para la realización de este musical, se fue, digamos, al productor, al segundo más importante, o al productor, se puede decir, en el banquillo de la Metro-Goldwyn-Mayer, que también estaba especializado en el género musical, que es Jack Cummings. Cuando Stanley Donen le propone a Jack Cummings la realización de un musical que en un principio se iba a llamar Sabina's Women, las mujeres Sabinas, por el título, Jack Cummings la verdad es que no le convencía en absoluto. Y todo el guión que tenía ya planificado, realizado ya Stanley Donen, no le llega a Jack Cummings a convencer del todo. Dice, ¿cómo vamos a poder realizar un musical en plenos exteriores, en Oregón, en las montañas, no en las montañas rocosas prácticamente, pero una zona más desértica, de bosques, y además con muchísimos bailarines y con muchísimos especialistas? Iba a ser realmente complicado. Y Jack Cummings, desde un principio, se muestra reacio a la realización de este musical. Entonces, Stanley Donen tuvo que convencerle contratando una serie de especialistas para que pudieran realizar el musical. Pero Jack Cummings le dijo que solo podía invertir en este proyecto, que la Metro-Goldwyn-Mayer solo le daba $1 millón para la producción de este musical. Desde un principio Stanley Donen se sintió ya muy defraudado, porque claro, él había contado con presupuestos muchos más grandes para Un día en Nueva York y para Cantando bajo la lluvia. Entonces, Stanley Donen fue contratando a una serie de bailarines profesionales y de cantantes para su musical, porque Stanley Donen se había convertido en una gran estrella después del estreno de Cantando bajo la lluvia, aunque fijaros, estaba mucho más considerado entre el público que entre los mismos productores de la Metro-Goldwyn-Mayer, que tenían a Vincent Minnelli como la gran estrella del estudio. Pero yo os digo que para mí Stanley Donen está un paso por encima de Vincent Minnelli. Pero su talento, por así decirlo, no estaba todavía realmente reconocido por encima del de Vincent Minnelli. Pero a raíz de la realización de esta película ya todas las dudas iban a quedar completamente disueltas. Stanley Donen se pone en conversaciones con dos de los grandes cantantes que tenía entonces la Metro-Goldwyn-Mayer, que fueron Howard Keel y Jane Powell, que son precisamente los protagonistas de la cinta. Howard Keel era un barítono tirando, bueno, un barítono no, era un tenor tirando a bajo, cantante de ópera y también cantante de musicales de Broadway, que ya había tenido anteriormente gran fama por un musical llamado Kiss Me Kate, Bésame Kate, en 1951. Y también cuenta con Jane Powell, que es precisamente otra gran cantante y bailarina del estudio. Cuando los contrata, Jack Cummings empezó a ver el proyecto de otra manera, diciendo, si tú eres capaz de que hagamos un contrato a estos dos actores, a Howard Keel, a Jane Powell, de convencerles, realmente sí que podríamos empezar a hablar y tener conversaciones, pues bueno, pues para la realización de este musical. Entonces Stanley Donen se puede decir que junto con Jack Cummings empezaron una auténtica guerra en lo que se refiere a conseguir los más grandes talentos bailarines que por aquel entonces estaban tanto en los teatros de Broadway como tenía contratados en la Metro-Goldwyn-Mayer. Para ese mismo año, es decir, contratan también
al que es, para la película, sin duda uno de los pequeños protagonistas que luego iba a cobrar muchísima más importancia en un musical de los años 60 llamado West Side Story, precisamente al que iba a ser realmente su protagonista, que es Russ Tambly. Russ Tambly pues era un acróbata por aquel entonces que hace precisamente el papel de Gedeón en esta película, un actor, entre actor y acróbata, que había tenido ya también bastante éxito en los musicales de Broadway y en el vodevil anteriormente. Por lo tanto, lo que hacen es contratar a Russ Tambly y Russ Tambly les pone en contacto con otra serie de bailarines que él conoce, como son Tommy Fall, que hace en esta película el papel de Florindo, uno de los hermanos, de los 7 hermanos, y que era un bailarín profesional. Con tanta profesionalidad que durante el rodaje de 7 novias para 7 hermanos, Russ Tambly y Tommy Fall estaban en constante pique para ver cuál realizaban ellos dos los números acrobáticos, por así decirlo, más arriesgados y más difíciles, provocando las iras de Stanley Donen, que no quería que ninguno de sus actores o bailarines pudiera llegar a lesionarse. También contrataron precisamente a un actor que no era bailarín y que es el único hermano en toda la película que tiene el menor número de pasos de baile, porque prácticamente no sabía dar un paso de baile, que es el actor, si mal no recuerdo, un momentito que lo voy a consultar, a ver si viene aquí, porque si no me acuerdo, son tantísimos los nombres de esta película. Creo que se llamaba precisamente Richard Benjamin, si mal no recuerdo, que es el bailarín, el hermano, que hace de hermano mayor de los 7 hermanos, exceptuando a Howard Keel, que es en el que el número musical del granero lleva la camisa de color naranja. Richard Benjamin no era en absoluto un bailarín profesional, solo era un actor, pero debido a su físico bien parecido, muy contundente, con mandíbula cuadrada, ancho de hombros, pues podría ser un contrapunto pues muy parecido a Howard Keel, que era, digamos, el actor más alto, más grande de toda la película, pero que en esta película, yo digo, Richard Benjamin no realiza ningún número musical apenas. Precisamente él, en muchos números, la mayoría de números musicales, está sentado y solo tocando palmas. Es decir, que de los 7 hermanos que tiene la película, por así decirlo, Howard Keel era el cantante, Richard Benjamin era el actor y los otros 5 eran bailarines profesionales. Tommy Fall, que era el del papel que hace el papel de Florindo, y Russ Tambly, que hace el papel de Gedeón, que eran los 2 bailarines profesionales. Y luego de los otros 3 hermanos, precisamente están Frank, a ver si lo digo bien, Frank Dassenboys, que era un bailarín también profesional, pero que era del ballet precisamente de Nueva York. Es decir, era ya bailarín profesional, pero que hacía números de ballet. Entonces también fue contratado por Stanley Donen para esta película, que es el hermano que hace el papel de Daniel. Es el que tiene la barba y el pelo más corto, y todos ellos, evidentemente, que ahora os contaré el por qué todos eran pelirrojos. Y los otros 2 ya eran directamente también bailarines profesionales, pero que los escogieron más en un casting, por así decirlo, más apartado. Y teniendo ya a todos los 7 hermanos, nos vamos con las 7 novias. Una de ellas era precisamente Jane Powell, y las otras 6 eran también bailarines profesionales, destacando una de ellas. Y aquí voy a hacer un llamamiento a todos los que les gusta el mundo de los superhéroes tan de moda en este tiempo. Y es que la actriz Julie Newmar interpreta a la novia de Richard Benjamin, es decir, la actriz que hace el papel de Dorcas. La actriz que hace el papel de Dorcas, Julie Newmar, fue la primera Catwoman en la historia del cine, o mejor dicho, en la historia de televisión, porque es la actriz que hace de Catwoman en la serie de televisión de Batman y Robin que hubo en los años 60, pero que este es su primer papel protagónico. Yo estoy seguro que a lo mejor esto Javi Olivares no lo sabe, que Julie Newmar, Catwoman, precisamente en la serie de Batman y Robin de los años 60, tuvo como primer papel protagonista en 1954, haciendo de una de las novias de 7 novias para 7 hermanos. Cuando Jack Cummings tuvo ya, por así decirlo, todo lo que es el casting, todos los actores, las actrices, los bailarines contratados, tuvo que decir entonces cómo vamos a diferenciar, por ejemplo, a lo que son los hermanos de la película que estaban a punto de empezar a rodar, a diferenciarlos de los hombres del pueblo, para sobre todo el baile del granero. Entonces a Stanley Donen se le ocurrió pues una de
por así decirlo, una de las más estrafalarias ideas, aprovechando precisamente el color de pelo que tenía Howard Keel. Howard Keel era pelirrojo, y dijo: tíñelos a todos de pelirrojo. Y entonces ya sabemos perfectamente cuáles son los 7 hermanos de la película. Jack Cummings lo encontró una idea muy estrafalaria, pero realmente lo realizó al acto y dijo: de acuerdo. Y además vamos a ponerlos a todos ellos camisas con colores muy llamativos exaltados por el tecnicolor de la película. Y entonces todos ellos se les diferencia porque son los 7 hermanos, todos pelirrojos y todos con camisas de colores muy chillones, pero todos ellos diferentes: amarillo, verde, naranja, fucsia, rojo, azul. Y ahí es como se les puede separar precisamente o distinguir con los bailarines de lo que es el pueblo, que ahora ya comentaré el argumento de la película. Ya os digo, para la película Jack Cummings pues solo en un principio pudo contar con $1 millón, diciéndoselo a Stanley Donen. Stanley Donen quería que esta película fuera como, casi por así decirlo, su gran obra maestra, porque fue tal la experiencia que él ya había obtenido de Un día en Nueva York y de Cantando bajo la lluvia, que iba a ser su mejor película, su obra maestra, por así decirlo. Pero Jack Cummings intentó forzar poco a poco al estudio para que les subieran el presupuesto. Pero ya os digo, el presupuesto, mejor dicho, el estudio estaba más volcado en Arthur Freed y en Vincent Minnelli con la dirección de Brigadoon, que tenía un presupuesto de $6 millones. Stanley Donen puso el grito en el cielo porque, claro, su musical, después del éxito de Cantando bajo la lluvia, ¿cómo es posible que la Metro-Goldwyn-Mayer solo le iba a dar $1 millón para la realización de su musical y a Vincent Minnelli le iba a dar 6 millones? Puso realmente el grito en el cielo. Y Jack Cummings se hizo eco de todo esto y elevó ya el presupuesto posteriormente a $2,5 millones, que era lo que más él podía sacar. Stanley Donen seguía viendo el presupuesto insuficiente, pero ante ya la negativa de no poder acceder a más dinero, no tuvo más remedio ya que empezar la filmación del musical. Muchos de los exteriores que Stanley Donen quería para la realización de este musical tuvo que realizarlos en estudios. Y sobre todo ello se nota porque la iluminación no es natural en muchas secuencias, en la mayoría de secuencias. Por ejemplo, en el número musical que tiene Jane Powell cuando está dirigiéndose a la cabaña de Howard Keel y de los hermanos, en el que se nota que el fondo es directamente una lona, además que se ve claramente. Stanley Donen, y aquí hay una anécdota muy graciosa, quiso, para darle más verosimilitud de que estuviese en el campo Jane Powell, soltar una serie de pajaritos por el decorado. Pero la gracia que tiene esta anécdota, y que esto se conserva en la película, es que cuando Stanley Donen soltó los pájaros para la realización de la secuencia del número musical mientras Jane Powell está cantando, los pájaros se creyeron que realmente estaba en un exterior y se dirigieron hacia el decorado, hacia la lona que estaba pintada en el fondo, y que están las montañas con nieve, con los arbolitos. Y estos pájaros lo que hicieron fue creerse que efectivamente estaba en un exterior, se dirigieron hacia la lona creyendo que era una montaña con árboles, y entonces se estrellaron contra la lona y se cayeron prácticamente al suelo. Se puede ver un poquito en la película de que esto realmente ocurre, lo que proporcionó la carcajada de todos los que estaban allí. Pero Jane Powell en ese momento estaban interpretando su número musical tan bien que hay una especie de zoom, mejor dicho, acercándose a Jane Powell para que se la oyera más a ella y menos las carcajadas del director y de todo el equipo técnico que estaban detrás de las cámaras, aunque esto evidentemente en postproducción se eliminó. Pero cuando Stanley Donen soltó los pájaros y se estrellaron contra la lona, evidentemente el cachondeo fue generalizado. Pero Jane Powell estaba tan bien interpretando y realizando el número musical en ese momento que tuvo que realizar un zoom directamente o un acercamiento de cámaras a Stanley Donen para que las risas no se oyeran del equipo técnico y que se oyera más la voz precisamente de Jane Powell. Y ese momento se conserva en la película. En un momento en el que Jane Powell está cantando con los brazos abiertos y la cámara se acerca mucho a ella para captarla en un plano medio. Es decir, pasamos de un plano general a un plano medio por las carcajadas y las risas del equipo técnico al ver cómo los pájaros se estrellaban contra el decorado. O sea, era realmente impresionante. Pero claro, todo esto Stanley Donen lo pasó muy mal, porque lo que quería era rodar en exteriores con un amplio presupuesto para que fuera más grandioso su música. El argumento, que tiene 7 novias para 7 hermanos, la verdad es que es muy rocambolesco, pero no por ello menos divertido. Es la historia de Howard Keel, que es un leñador, un trampero,
que baja de las montañas de Oregón hacia su pueblo con la intención de comprar semillas, de comprar provisiones y también de casarse. O sea, él lo que pretende es bajar a un pueblo, casarse e irse directamente a su cabaña con sus hermanos. Pero conoce en ese momento, comiendo en un pequeño restaurante, al personaje de Jane Powell, que es muy trabajadora, es una chica muy trabajadora, muy guapa, muy mona, muy echada para adelante, y que cuando le está sirviendo Jane Powell la comida a Howard Keel, pues se queda como prendada de él, porque es muy grande, muy guapetón, muy ancho, muy fuerte, y Howard Keel se fija en ella por lo trabajadora que es, aunque él evidentemente también le gusta, pero esencialmente por lo trabajadora, y la propone que se case con ella, pero que se lo piense en pocas horas, porque él se tiene que ir de nuevamente a la cabaña en las montañas. Entonces Jane Powell, queriendo también desligarse de ese trabajo de camarera, de trabajo de cocinera en el pueblo, y que tiene muchos trabajos y que tiene muchas responsabilidades, pues para ella iba a ser un idilio presentarse con un personaje, un señor, que le dice que le va a llevar a vivir a las montañas en una cabaña y que solo va a cocinar para él. Bueno, en fin. Se casan, se enamoran, se casan, y Howard Keel se la lleva a la cabaña. Pero ¿cuál es la sorpresa de Jane Powell al descubrir de que Howard Keel no solo tiene no un hermano, sino que tiene 6 más? Es decir, en total son 7 hermanos, todos un auténtico desastre, y que realmente le dice Howard Keel que tiene que trabajar para ellos. Entonces, claro, ella se le funden completamente los plomos, pero al principio lo realiza, pero luego se lo echa en cara al personaje de Howard Keel. Y conoce a los 6 hermanos, que todos son pelirrojos, ya os digo, un auténtico desastre, pero que en realidad son como niños grandes. En el fondo son niños que no han tenido pues prácticamente contacto con la civilización y que se han criado en un ambiente, pues no voy a decir que hostil, pero que sí que solucionan muchos de sus problemas a puñetazo limpio. Y que se llaman, curioso, como personajes bíblicos que van de la A a la F. El mayor Howard Keel se llama Adán, el segundo se llama Benjamín, el tercero Caleb, el cuarto Daniel, el quinto Efraín, el sexto Florindo, que es el personaje que más secuencias humorísticas tiene en la película, y el último con la G se llama Gedeón, que es el personaje que interpreta Rustamli. Así los 7 hermanos. Cuando ya Jane Powell se encuentra con todo esto, dice, voy a ponerme manos a la obra, pero eso sí, les voy a enfilar a todos, les voy a cambiar la vida a todos, pero todos ellos necesitan algo que ella no puede darles, que es precisamente una mujer. Y es cuando les propone que vayan al baile para la construcción del granero y que conozcan a todas las chicas del pueblo. En ese momento se produce uno de los mejores y más grandes números musicales de la historia del cine. No solo en lo que se refiere a coreografía, sino también a ambición, ya que estuvieron involucrados nada más y nada menos que 21 bailarines profesionales en este número musical. Aquí los hermanos Pontifi, que es como se llaman los 7 hermanos, realizan todo tipo de cabriolas, todo tipo de bailes, para lucirse y poder enamorar a las 7 novias que estaban allí y que estaban prometidas con otros 7 del pueblo, interpretados también por bailarines profesionales. Ese número musical es realmente grandioso, como pocos en la historia del cine se ha visto. Pero la intención de Stanley Donen era poder filmar este grandioso número musical en un gran exterior, una gran explanada, cosa que por el presupuesto precisamente no pudo hacer. Y a Stanley Donen le dieron uno de los más grandes estudios que tenía la Metro-Goldwyn-Mayer para que lo realizara allí, con luz artificial, pero él con la experiencia que había obtenido precisamente de un día en Nueva York, quería realizarlo también en exteriores, cosa que no pudo hacer. De ahí la frustración de Stanley Donen, que cuando comenta esta película es uno de los peores recuerdos que él tiene de su carrera en la Metro-Goldwyn-Mayer. No por el resultado de la película, sino por la preproducción. 7 novias para 7 hermanos se estrenó en 1954 y a pesar de sus 2,5 millones de dólares de presupuesto, llegó a recaudar 57 millones de dólares en los 3 primeros años de producción, porque antes las películas se proyectaban directamente durante mucho tiempo, había muchos cines, no es como ahora que solo hay cines de estreno. Pero si nos vamos a los años 50, estaban en muchísimos cines distribuidas y estaban durante mucho tiempo.
Durante los primeros años recaudaron más de 50 millones de dólares la película, convirtiéndose en un éxito absoluto. Las colas que había en el Radio City Music Hall, que es donde se estrenó Siete novias para siete hermanos, daban la vuelta a varias manzanas. Y Stanley Donen se sintió ya satisfecho que su pequeño musical, que iba a ser grandioso, que iba a ser su obra maestra, prácticamente engulló en taquilla al musical Brigadoon de Vincent Minnelli. A partir de entonces, los directivos de la Metro-Goldwyn-Mayer se volcaron bastante más con Stanley Donen que con Vincent Minnelli, porque su musical Siete novias para siete hermanos había sido tan pequeño, pero a la vez tan fresco, tan innovador, y había tenido un éxito tan arrollador, debido a toda la comicidad que desprende la película por sus cuatro costados, que sin duda Stanley Donen se convirtió en el más grande director de musicales de la historia del cine y de la Metro-Goldwyn-Mayer, precisamente a raíz del éxito de Siete novias para siete hermanos. La película tuvo 5 nominaciones al Oscar, por las que destaca Mejor Película, Mejor Montaje, Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción. Una de ellas, precisamente, yo creo que es la que canta precisamente Jane Powell estando dentro de la cabaña con algunos de los hermanos. No me hagáis caso porque en sentido no estoy, pero el Oscar que se llevó fue precisamente el de la banda sonora, ya que todas las canciones son pegadizas, son todas muy alegres y muy frescas para el año en el que se filmó, en 1954. La verdad es que técnicamente Siete novias para siete hermanos también eso es otro portento de tecnología en lo que se refiere al tratamiento del Technicolor y a lo que se refiere evidentemente a las coreografías. Para el nuevo musical del granero, Stanley Donen y Jack Cummings consiguieron, con ese pequeño presupuesto que tenían, habilitar uno de los más grandes decorados en una nave que tenían en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer, precisamente. Y realizaron coreográficamente uno de los musicales más complejos de la historia del cine, en el que 5 de los hermanos de la película, que ya os he comentado anteriormente, tienen un número musical extraordinario, bailando con 5 novias, con 5 de las que iban a ser las novias, que también eran bailarinas profesionales. Incluyeron a Julie Newmar, que por aquel entonces estaba dando clases de baile, y también a otros 5 bailarines profesionales que hacían de los actores, que hacían el papel de sus, por así decirlo, de sus prometidos del pueblo. En total teníamos a 15 bailarines profesionales. Los otros 7, en total los 22, eran pequeños extras que había en la película, que debido a la complejidad del número, varios de esos bailarines profesionales tuvieron que ser, de los 15 que estaban, tuvieron que ser sustituidos porque tuvieron lesiones. Pero fueron caracterizados por otros 7, que precisamente sí que también eran bailarines profesionales y que tuvieron que puntualmente tener que sustituirles, porque en todo lo que es el baile, que luego acaba con esa pelea con todos ellos, sufrieron no pocas lesiones, y que dieron lugar una idea a Stanley Donen de luego filmar cómo Jane Powell les iban curando las heridas a todos los 7 hermanos después de la gran pelea, que todos ellos están lesionados. El guión realmente de Siete novias para siete hermanos se definió a lo largo de la producción, ya que Stanley Donen, debido al pequeño presupuesto que tenía, no pudo pagar a, por así decirlo, personas que perfeccionaron o pulieran el guión, y él tuvo que ir realizando sobre la marcha muchas correcciones para convertir la película en todo lo que es el entramado y en la película total que iba a ser ya al final. La verdad es que Siete novias para siete hermanos yo la considero como una de las obras cumbre del musical. Aunque es una película realmente de bajo presupuesto, se puede decir que Stanley Donen, debido a su inventiva y a la experiencia que había adquirido con sus musicales anteriores, realizó uno de los musicales más frescos, más alegres, más encantadoras y, por así decirlo, más carnavalescos que hay en la historia del cine. Todos los personajes, lo que son, por así decirlo, los hermanos, con todas esas camisas, con los colores chillones, todos ellos con ese pelirrojo tan sumamente brutal que le dieron importancia en el Technicolor, pues parece que van todos como disfrazados al baile del granero. Pero no lo vemos como si fuera un carnaval, no lo vemos como si fueran un disfraz, pero le daban o le acentuaban ese componente alegre que tenían los hermanos Pontiff, es decir, los 7 hermanos protagonistas de la película, y que debido a su brutalidad al espectador no nos es, por así decirlo, antipático, sino todo lo contrario, nos aportan simpatía, porque todos ellos tienen unos momentos humorísticos realmente fascinantes. Durante la construcción del
del granero, después del gran baile, pues los hombres del pueblo intentan deshacerse de ellos, intentan lesionarlos, pues dándole con tablas en la cabeza, martillándose los dedos, pero todos ellos se comportan de una manera muy humorística y muy correcta, por instrucciones del personaje de Jane Powell, para no formar un escándalo, para no formar una pelea. Pero evidentemente la provocación por los hombres del pueblo es tal que Howard Keel se enfada con ellos diciendo: sois realmente la vergüenza de la familia Pontifi. ¿Cómo os atrevéis a no pegar a esta gente después de que os están machacando? Y hay uno hombre del pueblo, que tira una madera y le da precisamente a Florindo en la cabeza, y este se derrumba completamente desmayado, y le dice Howard Keel: te está bien empleado, dice, te lo mereces. Y entonces es cuando ya cambia de tercio, ya cambia de tono la película, y en vez de, digamos, el baile y en el que están construyendo el granero, se convierte en una auténtica batalla campal a la más clásica tradición del western, y todos ellos se lían a guantazos con los hombres del pueblo. Todos ellos luego son curados, como os he dicho anteriormente, por el personaje de Jane Powell. Y Howard Keel ve que todos ellos están, pues digamos, como enamorados, apesadumbrados. Ellos han encontrado el amor de su vida en esas 7 chicas con las que han bailado, o mejor dicho, con las 5 chicas que han bailado, porque 2 actores no podían bailar, que eran Richard Benjamin y Howard Keel. Entonces todos ellos, los hermanos de Howard Keel, están pues realmente todos enamorados. Y Howard Keel, en otro número musical fantástico, les propone bajar al pueblo y raptar a todas las novias. Cosa que Jane Powell, después de que llegan, una vez raptadas las chicas del pueblo, llegan a la cabaña, dice: ¿cómo se os ha ocurrido realizar todo esto, hacer todo esto? Lo que es la huida de los 7 hermanos, los 6 hermanos, cuando han capturado a sus respectivas novias, es una secuencia que, si me permitís el apunte, se ha utilizado en muchas películas de índole catastrofista. Cuando los 7 hermanos, mejor dicho, han secuestrado a las 6 chicas y las llevan en el trineo hacia la cabaña de Howard Keel, pasan por una especie de desfiladero en invierno y todo está lleno de nieve. Entonces, en ese momento, les dice Howard Keel: por favor, evitad que griten, porque se nos pueden venir abajo una gran avalancha de nieve. Entonces todos tapan las bocas de sus chicas para que no griten. Pero los hombres del pueblo les persiguen porque han secuestrado a sus hijas y a sus novias. Y entonces, poco a poco van pasando el desfiladero muy lentamente. Y cuando llegan al final del desfiladero, dice Howard Keel: ahora ya podéis soltarlas. Entonces todos les quitan las manos de la boca a sus novias, todas gritan, y hay una gran avalancha de nieve que cubre por completo el valle. Y que hasta que esa nieve no se derrita, los hombres del pueblo no podrán ir a rescatar a sus hijas. Fijaos qué rocambolesco es el argumento, pero en realidad es una película divertidísima de 106 minutos de duración, en el que no faltan los números musicales, todos ellos muy ágiles y muy dinámicos, que hacen evolucionar los personajes en la mejor tradición de Stanley Donen, en el que destaca el número musical en el que todos los hermanos están cortando leña, previo a secuestrar a las chicas, cortando leña, cargando los troncos de árboles, pero que todos ellos se ven muy apesadumbrados y muy tristes, y como dice Russ Tambly en el papel de Gedeón, dice Millie a Jane Powell: tengo algo aquí en el estómago que no me deja vivir. Y dice Millie: es que estás enamorado, Gedeón, es que eso es amor. Lo que yo creo que pienso que es, eso no te lo va a curar ningún remedio, sino que eso solo tiene una cura, que es que estés con tu chica. Y es cuando todos ellos, en el granero, Howard Keel, en otro gran número musical, les propone que vayan a secuestrar a las chicas. La verdad es que 7 novias para 7 hermanos es una película para recordar. Efectivamente se ve que muchas de las secuencias que podrían haber sido mucho más grandiosas están filmadas en decorados, con luz artificial y no con luz natural como Stanley Donen quisiera ver. Pero cuando se estrenó la película fue tal el éxito, porque la película desprende alegría, desprende, como dicen ahora, desprende en buen rollo, desprende en todo momento clasicismo, desprende el tono sarcástico, alegre, cómico, que solo Stanley Donen le podía dar a la película, en bastante diferencia con el tono más clásico, digamos más serio, que le daba Vincent Minnelli a sus producciones, que 7 novias para 7 hermanos se convirtió instantáneamente en un clásico, nominada además aquel año a Mejor Película, cosa que Brigadoon no consiguió. Por lo tanto, Stanley Donen dio un altabonazo en las mentes de los productores de la Metro-Goldwyn-Mayer, ya no solo en Jack Cummings, sino también en Arthur Freed,
para destacar como el más grande director de musicales de todos los tiempos. Después de Siete novias para siete hermanos, ya os digo que Stanley Donen realizó otro gran musical que es profundamente en mi corazón, con José Ferrer y con Merle Oberon, que ya os he comentado anteriormente, aunque ya en vídeos posteriores que haré ya haremos la crítica y el análisis de la misma, pero que ya se nota que está realizado con muchos más amplios recursos que Siete novias para siete hermanos. Una película que podría haber sido mucho más grandiosa visualmente, se tuvo que conformar con un presupuesto de $2,5 millones, pero que el resultado es realmente impresionante. Por exigencias también de la productora de la Metro-Goldwyn-Mayer, el musical, como se rodó en 1900, entre 53 y 54, cuando se inventó el cinemascope, Stanley Donen tuvo que rodar la película, fijaos, 2 veces. Primero en un formato de pantalla 4:3, precisamente el formato de pantalla que se llevaba hasta la llegada del cinemascope, y posteriormente también en cinemascope. Esta edición que yo me compré del Corte Inglés tiene las 2 versiones, a pantalla cuadrada y en cinemascope. Y en pantalla cuadrada hay una serie de movimientos de cámara que no tiene la versión de cinemascope, porque el cinemascope era la pantalla mucho más ancha, en formato 2:35, 2:35:1, y en el que se ve mucho más el número musical. Por ejemplo, el número musical del Granero, que os he comentado, está visto de una manera mucho más amplia, más grande, más grandiosa. Las imágenes en el formato de 35 milímetros, en 2:35:1, eran bastante más grandes en formato cinemascope que las pantallas en 4:3 que tenían. Pero debido a las exigencias de la Metro-Goldwyn-Mayer, porque no todos los cines estaban preparados para el formato cinemascope, tuvo que rodar en formato cinemascope y en pantalla cuadrada. Pero cuando en 1954, después del montaje de la película, que también le supuso no pocos quebraderos de cabeza a Stanley Donen, la versión que más se utilizó, o mejor dicho, la única versión que se utilizó en cines, fue ya la versión de cinemascope. Porque en ese año, en ese tiempo, en esos meses de montaje, en Estados Unidos se fueron adaptando las pantallas de cine al cinemascope. Y entonces todo el dinero que había gastado Stanley Donen en filmar precisamente la película en formato cuadrado, en pantalla 4:3, lo tuvo que desechar porque solo la versión de cinemascope se proyectó en todos aquellos cines. Es decir, parte del presupuesto en volver a filmar la trama, es decir, primero con cámaras en cinemascope y luego con cámaras en 4:3, lo tuvo que desechar, lo que provocó otro gran enfado de Stanley Donen, porque él dijo: he gastado mucho dinero en formar en pantalla 4:3 cuando ese dinero lo podría haber empleado en mejores decorados, mejor puesta en escena. El enfado de Stanley Donen fue, ya no solo con Jack Cummings, sino con los de la Metro-Goldwyn-Mayer, realmente impresionante. Pero bueno, era algo por lo que él tenía que pasar, porque eran las exigencias de sus productores, de Jack Cummings y de la Metro-Goldwyn-Mayer, con ese presupuesto pequeño, pero realmente que nos dio una gran película. Siete novias para siete hermanos es un clásico indiscutible de la historia del cine. Una pequeña gran obra maestra, una de las muchas que tiene Stanley Donen, y una de las grandes obras maestras del cine musical de todos los tiempos. Las canciones son fabulosas, la puesta en escena es extraordinaria, los números musicales son impresionantes, sobre todo el de Granero, que ya os digo que es uno de los mejores de la historia del cine. Siete novias para siete hermanos de Stanley Donen. Este es mi pequeño gran homenaje a uno de los más grandes directores que ha dado la historia del cine, ya no solo del cine musical, sino la historia del cine. Películas como Un día en Nueva York, Cantando bajo la lluvia, Siete novias para siete hermanos, Charada, Dos en la carretera, han pasado ya a la historia del cine como clásicos incontestables del séptimo arte. Yo no puedo dejar de hacer un más sentido y más sincero homenaje a uno de los grandes directores de la historia del cine y a uno de mis directores favoritos, Stanley Donen. Sinceramente, algunos de los mejores, una de las mejores secuencias de la historia del cine se la debemos a este genio neoyorquino que con prácticamente 20 años quiso conocer a Gene Kelly, a ese gran director de musicales, y que le convenció para realizar dos clásicos de la historia del cine, que fueron Cantando bajo la lluvia, Un día en Nueva York, y que plantó cara también a los productores de la gran Metro-Goldwyn-Mayer para realizar y llevar a cabo Siete novias para siete hermanos. Una película que dio más que pingües beneficios a la gran productora Metro-Goldwyn-Mayer y que cambió la historia del cine en lo que se refiere a los musicales, a la evolución de los mismos y a las grandes coreografías. Russ Tambly en West Side Story no hubiera sido conocido si no hubiera interpretado a Gedeon en Siete novias para siete hermanos. Lo mismo decir de Howard Keel y de Jim Powell, dos grandes cantantes que todavía lo fueron más
en esta grandísima película. Os la recomiendo fehacientemente si os gustan los musicales. 7 novias para 7 hermanos, de lo mejorcito de la historia del cine. Espero que os suscribáis al canal, que me comentéis, me expongáis vuestra opinión de este incontestable musical. Espero que os guste, que me comentéis todo, que os suscribáis al canal, que le deis pulgares hacia arriba al like y que si queréis hacerme preguntas de este film o de cualquier otro de la historia del cine, podéis realizarlas a mi dirección de correo electrónico criticascinéfilas40 con número, todo junto, criticascinéfilas40@gmail.com. 7 novias para 7 hermanos, un gran clásico de la historia del cine. Con eso queda todo dicho. Hasta mañana.